Ok. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a redondear algunas ideas que pueden haber quedado sueltas de la clase pasada relacionada con generación de hidruros. Vamos a ver si alcanzamos a analizar algunos casos y también vamos a ver la técnica de horno de grafito. ¿Okay? Les recuerdo lo que vimos en la clase pasada y el contexto que nos convoca. Lo que estamos viendo en esta clase son los métodos alternativos de introducción de la muestra. Les recuerdo que, voy a volverme acá, que el sistema que nosotros estábamos viendo hasta ahora era el equipo de absorción atómica de llama tradicional, que está representado por esta figura que está acá, ¿no es cierto? En donde, voy a marcar acá, en donde lo que existía era una solución de muestra problema, ¿no es cierto? Que tenía analitos, interferencias, ¿no es cierto? Que es la que está representada por una I. Y este método de llama se basaba en que se aspiraba directamente la muestra eh, y se mezclaba con un gas, ¿no es cierto? Para generar el spray, que sería este que está acá. Y ese spray, una fracción de este iba a parar a la llama, por lo tanto, unas pequeñas partículas de analito, o sea, pocas partículas de analito, llegan finalmente a la llama para generar la señal. Esa es un poco la idea. Ahora, ese método, como también dijimos en la clase pasada, tiene dos problemas, ¿no es cierto? Problema número uno, que es un método que tiene una eficiencia de introducción de la muestra muy pequeña, ¿no es cierto? Muy baja. La introducción de la muestra es aproximadamente un 10% de eficiencia, o sea, el 90% del líquido aspirado se pierde. Y el otro problema es que el analito llega al sistema detector junto con la interferencia. ¿Ok? Estaría acá la interferencia, voy a marcarla en negro. El analito llega junto con la interferencia. Entonces, la llama es una llama que presenta varias interferencias espectrales, la probabilidad que existan es elevada, ¿no es cierto? Y además no explota al máximo la sensibilidad de la espectroscopía atómica. Y en ese contexto vimos en la clase pasada lo que eran los sistemas de generación de hidruros, ¿ok? En donde los sistemas de generación de hidruros, voy a saltarme esto porque esto es horno, se basa un poco en esta figura que está acá. Que era que el analito, ¿no es cierto? El analito que está en la solución problema junto con las interferencias, que lo voy a marcar acá. ¿Qué pasa? No. Ahora sí. Voy a marcar acá, 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 aquí creo. Ahí está. El analito junto con las interferencias, voy a marcar acá. Aquí está la interferencia y aquí está el analito, ¿no es cierto? Voy a marcar acá la interferencia, los analitos. Y la gracia que tienen los sistemas de generación de hidruro en general es que el analito reacciona con un reactivo que se llama borhidruro de sodio, en donde se genera una derivatización, que quiere decir que el analito en su forma original se transforma químicamente para transformarlo en una especie que es gaseosa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el gas asciende hacia un sistema detector, repito la palabra, asciende hacia un sistema detector, ¿no es cierto? Sin embargo, las interferencias que no reaccionan con el borhidruro de sodio se quedan en solución. O sea, aquí estaría la solución acuosa. ¿Ok? Y con esto logramos dos cosas, ¿no es cierto? Logramos, por un lado, separar el analito de la interferencia, lo cual es bueno por cuanto no llegaría al sistema detector la interferencia. Y por otro lado, si es que las condiciones químicas están bien controladas, es decir, hay una suficiente concentración de borhidruro de sodio y se realiza esto además en medio ácido, podemos lograr una eficiencia de introducción de la muestra cercana al 100%. Y eso nos genera, obviamente, mejoras tanto de selectividad, por cuanto las interferencias no llegan al sistema detector, y una mejora de sensibilidad, por cuanto ahora que no se pierde analito, ¿no es cierto?, se pueden conseguir límites de detección y cuantificación bastante menores porque la señal se vuelve más sensible. Y yo les había comentado en la clase pasada que mientras absorción atómica de llama tiene límites de cuantificación del orden de las partes por millón, con horno de grafito los límites de cuantificación estamos hablando que son del nivel de los microgramos por litro, es decir, estamos hablando de ppb. 1000 veces o
entre 100 y 1000 veces más sensible y con límite de cuantificación más bajo que absorción atómica de llama, ¿ok? Eso es lo que vimos la última vez y además vimos que este sistema, ¿no es cierto?, tiene la ventaja anteriormente mencionada, sin embargo, tiene una sola desventaja que está graficada en esta diapo, y es que el sistema de generación de hidruros, ¿no es cierto?, se limita solamente a los elementos de la tabla periódica que están marcados ahí en la figura, lo que está marcado en rojo. Es decir, algunos metaloides y un par de metales, o sea, mercurio, que se genera lo que se llama vapor frío, plomo, bismuto, estaño, antimonio, teluro, selenio, arsénico y germanio. Por lo tanto, esta técnica, con todas las ventajas que tiene, es muy limitada en términos de la tabla periódica. Yo les comentaba la clase pasada, razón de una pregunta que me hicieron, hasta dónde, digamos, la absorción atómica de llama directa abarca la tabla periódica, y más o menos abarca, por poner acá una marca, ¿no es cierto? La tabla periódica la abarca casi entera. Más o menos todo esto abarca la absorción atómica de llama. Casi todo lo que marqué ahí, quizá hay algún elemento que debiera borrar, porque es artificial, pero más o menos esa es la magnitud de lo que abarca absorción atómica de llama, mientras generación de hidruro se limita a solamente los elementos marcados en rojo. ¿Ok? Eso es lo que vimos en la última sesión, así como un breve resumen. Y lo que corresponde ver ahora, ¿no es cierto?, son ver el segundo método de introducción de muestra, que también es bastante popular, que es horno de grafito. Después vamos a analizar algunos casos de artículos, ¿ya? Quería ver si tienen alguna duda, consulta lo que vimos en la última clase, antes de avanzar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Okay. Bien, entonces, para redondear los métodos de introducción de muestra alternativos, ¿no es cierto?, vamos a ver el segundo método. Estoy hablando de los que están más popularizados en el mercado, obviamente, no crean que son los únicos, hay algunos que están surgiendo nuevos métodos de introducción de la muestra, pero todavía están en etapa demasiado experimental y no han llegado al mercado. Entonces, yo le estoy pasando los que están más, digamos, cubiertos en el mercado laboral chileno. El tercer método que vamos a ver, o tercer modo de espectroscopía atómica, además de la llama, además de generación de hidruros, perdón, vamos a ver lo que se llama el horno de grafito, ¿ya? A ver, primero, al igual que generación de hidruros, que es un accesorio de absorción atómica, o sea, no es que uno se compre un equipo distinto, uno se compra un equipo de absorción atómica en donde literalmente reemplaza la llama por un generador de hidruro. En el caso del horno de grafito es lo mismo. Uno se compra un equipo de absorción atómica de llama, y si le compra el accesorio que se llama horno, ¿no es cierto?, uno literalmente desmonta la llama y monta el horno, y el resto de la parte óptica sigue siendo la misma. ¿En qué se basa el horno de grafito? Primero quiero que tengan esta imagen visual que está ahí, ¿no es cierto?, en donde quiero que se imaginen que este es un corte transversal de un cilindro muy pequeño. Para que ustedes se hagan una idea de las dimensiones, este cilindro debe ser 1/3 de longitud de su lápiz, ¿no es cierto?, y más o menos del mismo diámetro, ¿ya? Un cilindro muy, muy pequeño. Y el horno de grafito es un cilindro, pero de grafito, ¿no es cierto?, cuya función es literalmente reemplazar la llama. O sea, la idea es que uno tiene un cilindro en vez de una llama, ¿no es cierto?, y dentro de este cilindro, lo que existe dentro de él, ¿no es cierto?, son una pequeña cantidad de muestra problema, ¿ok? Aquí hay una muestra problema que puede ser líquida, y cosa muy interesante, también puede ser un sólido fino, ¿ok? O un sólido en suspensión. Por ejemplo, ustedes podrían agregar dentro de este horno de grafito sangre directamente, sin digerir, o sea, literalmente gotas de sangre, por ejemplo. Ustedes podrían agregar gotas de lodo, sin digerir, sin pretratar. Entonces, una pequeña cantidad de muestra se pone dentro de un pequeño cilindro de grafito. Esa es un poco la idea. ¿Y por qué grafito? Por una razón bien simple, porque el grafito es el sistema atomizador.
como el grafito tiene la capacidad de conducir la electricidad, ¿no es cierto? Pero también presenta cierta resistencia a esta, y se hace circular electricidad en torno del grafito, ¿no es cierto? Y esa electricidad, ¿no es cierto? Esa energía eléctrica se transfiere a la muestra problema, por cuanto todo este sistema por corriente, repito, por corriente, no por combustión, incrementa su temperatura al aplicar una corriente. Entonces, literalmente es un sistema de atomizador que se llama electrotérmico. O sea, la temperatura se controla por corriente. No sé si me entienden la idea inicial. Esta es una introducción, obviamente vamos a ir viéndolo con detalle. Pero esa es la introducción. ¿Ya? No sé si está claro más o menos hasta ahí de lo que estoy tratando de describir. Voy a tratar de mostrarle algunas fotografías y todo. Yo tengo hasta un video por ahí grabado, que tengo una asesoría que hice una vez para montar esa técnica en una empresa. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta? Okay. A ver, aquí estoy haciendo una pregunta. Ya, entonces decía que la idea introductoria, ¿no es cierto?, de esto es que en vez de tener una llama, que sería la figura que está acá arriba, en vez de tener una llama, esto, en vez de tener una llama, ¿no es cierto?, como la que está acá arriba, esa llama es reemplazada por un pequeño tubo, este sería un cilindro, ¿no es cierto? No sé si me quedo bien esto, ¿no es cierto? Sería una especie de cilindro que dentro de él, ¿no es cierto?, va la muestra problema. Pero hay que entender primero la lógica también de esto. En la llama, por ejemplo, lo que se hace es que se aspira una solución directamente sobre la llama, o sea, hay un flujo continuo de muestra problema hacia el sistema atomizador. En el caso del horno, no hay un flujo continuo, hay simplemente unas pequeñas gotas que se depositan dentro de un tubo de grafito, o sea, este que se llama horno, sería lo que se llama horno de grafito, ¿ok? Entonces, dentro de este tubo de grafito se deposita muestra problema. ¿Y cuánta muestra problema? Son gotas que son del orden de los microlitros. Es muy, muy poquito. ¿Ya? Por ejemplo, los tubos de grafito, lo que más, de los que yo conozco al menos, los que la mayor cantidad de muestra problema que puede ir dentro del tubo de grafito son aproximadamente 50 microlitros. No más que eso. Ya la mayoría agrega 30 microlitros, 20 microlitros, no más que eso. Entonces se agrega una cantidad de muestra problema dentro del tubo de grafito, y dentro del tubo de grafito ocurre la atomización al hacer circular corriente, ¿ya? Este es un tubo de grafito que está conectado a terminales eléctricos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mediante un sistema eléctrico, yo aplico corriente, y al aplicar corriente controlo la temperatura. De hecho, cuando uno controla estos sistemas, uno no dice, quiero aplicar tanto amperes. Uno dice, quiero aplicar tanta temperatura, 2000 grados, por ejemplo, 3000 grados, 800 grados. De hecho, es un horno precisamente porque cumple funciones muy parecidas a un horno tradicional de cocina, en el sentido que yo puedo controlar la temperatura y puedo hacer un programa de temperatura para literalmente, quizás el verbo no es el más adecuado, pero para que me entienda la analogía, para literalmente cocer la muestra problema. Pero cuando hablo cocer es llevarlo no solamente a ebullir, como uno podría pensar en una cocina, sino que es llevarlo a atomizar, a ese nivel estamos hablando. Es decir, a eliminar el agua, destruir las moléculas y llevar todo a átomos. Ese es un poco el principio que está detrás. ¿Ya? Bien, déjame buscar otra diapo, porque esta es como una diapo introductoria. ¿Ya? Es donde yo le estoy contextualizando el horno como uno de los sistemas de introducción de la muestra. ¿Ok? Vámonos a una diapo que es propia del horno. Déjenme avanzar acá. Esto se quedó pegado. Algo pasa acá. Disculpe, pero se quedó pegada esta cosa.
Agradece. Ya, vamos a ir entonces ahora al horno de grafito. Entre paréntesis, aquí hay una fotografía de generación de hidruro. Lo que está mostrado acá arriba, ¿no es cierto? Acá, perdón, son las bombas de mezcla de ácido y burhidruro, que yo se las mostré también en la clase pasada. Y lo que está acá es una celda que recibe el hidruro acá adentro. Ya un poco para explicarles, no se me vaya a olvidar esto, porque si no después puede ser importante. Disculpen el paréntesis. Eh, Aquí está la celda, ¿no es cierto? Y el hidruro gaseoso viaja por una manguera. Esta es la manguera por donde viaja el hidruro gaseoso. Por ejemplo, por aquí viajaría la arsina, que es el típico hidruro de arsénico. Y aquí hay una llama pero la llama simplemente aporta temperatura para literalmente atomizar dentro de una celda de cuarzo. Entonces, hacia aquí entra la arsina, ¿no es cierto? Y acá se destruye y se transforma en arsénico cero. Y aquí está la lámpara de cátodo hueco, que aquí no se ve, ¿no es cierto? Donde va el P0 y aquí sale el P. Un poco la idea. Perdonen el paréntesis, no podía olvidar eso. Vamos al horno de grafito. Ya, entonces, vamos al horno de grafito. Aquí lo que ustedes están viendo, ¿no es cierto? Ya con un poquito más de detalle, sería la lógica del horno de grafito. Estas figuras que están acá arriba, las que están acá, ¿no es cierto? Son fotografías reales de un tubo de grafito. Y como les decía, la magnitud de ese tubo es como que ustedes tomen su lápiz pasta, ¿no es cierto? Y lo corten en 3 trozos, y uno de esos trozos sería más o menos la magnitud de un tubo de grafito. Algo muy, muy pequeño. Si ustedes se fijan acá también tiene un pequeño orificio, ¿ya? Ese orificio es precisamente por donde entra la muestra problema. La muestra problema entra por una pipeta. La mayoría de los equipos tienen pipetas robotizadas, o sea, son brazos automáticos que toman la muestra y agregan acá los pocos microlitros que caen acá adentro, ¿no es cierto? Repito, estamos hablando de, a nivel de volumen, menos de 50 microlitros. Si ustedes quieren agregar en sólido, ¿no es cierto? Estamos hablando de unos pocos miligramos, ¿no es cierto? Y lo que ocurre dentro de este sistema, ¿no es cierto? Como muestra acá, es que este tubo de grafito está montado en un sistema que tiene conectados electrodos, y por lo tanto hay todo un montaje que hace que por dentro de este tubo de grafito circule corriente. Este tubo de grafito puede alcanzar temperaturas, dependiendo de cómo yo controle la corriente, puede alcanzar temperaturas que van desde temperatura ambiente hasta más o menos 3000 grados Kelvin, ¿ok? Y yo puedo atomizar selectivamente el analito. ¿Por qué digo selectivamente? Porque imagínense esto, imagínense que ustedes tienen una muestra problema, y esa muestra problema, voy a poner una muestra bien complicada, por ejemplo, ustedes tienen sangre, ¿ya? Y esa sangre tiene componentes orgánicos, inorgánicos, tiene agua, proteínas, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Células. Si yo voy aplicando temperatura, imagínense que yo aplico 100 grados, ¿no es cierto? Pues bien, a 100 grados yo le voy a quitar el agua, ¿ok? Pero me va a quedar, una vez que elimine el agua, me va a quedar toda la mezcla orgánica e inorgánica ahí. Si yo voy aplicando más temperatura, por ejemplo, aplico 800, 900 grados, ¿qué es lo que va a empezar a vaporizarse? ¿No es cierto? Va a empezar a vaporizarse la materia orgánica. La materia orgánica, ¿no es cierto? Voy a ponerlo acá. La materia orgánica, incluido las células, las macromoléculas, ya más o menos 800, 900 grados comienzan a descomponerse y se descomponen en constituyentes gaseosos. Por ejemplo, se descomponen en CO2, gases nitrosos, ¿no es cierto? Gases azufrados. Por lo tanto, la materia orgánica es la primera que se descompone. Esto es como un asado. Imagínense que ustedes, no sé, pues, echan carbón, ¿no es cierto? Y el carbón se empieza a descomponer. ¿Y qué es lo que queda en el fondo? Luego de que ustedes ya acaban el asado, en el fondo queda ceniza. ¿Y qué es la ceniza, no es cierto? La ceniza mayormente son sales inorgánicas, ¿ok? Entonces, los constituyentes inorgánicos, las sales de metales, por ejemplo, son las que van quedando en el fondo porque tienen puntos de ebullición muy altos y no se descomponen más que cuando ya nos aproximamos a los 3000 grados.
A eso me refiero con una atomización selectiva. La gracia que tiene el horno de grafito es que la muestra problema que está acá adentro se comienza a descomponer de a poco para en una última etapa atomizar el analito. Esa es un poco la lógica, y les voy a mostrar unos programas a continuación de eso. ¿Bien? Entonces, primero le estoy explicando la lógica que tiene esto. Entonces, es un tubo que se le aplica corriente para controlar la temperatura a la cual el analito se atomiza, pero a diferencia de la llama, lo que yo trato de hacer es un programa de temperatura para eliminar las interferencias antes que mi analito se atomice. Esa es un poco la idea que hay detrás. Ahora, el montaje, si ustedes se lo quieren imaginar, no sé si lo ven muy pequeño acá, sería más o menos, el montaje óptico me refiero, sería más o menos como está acá. Ustedes tendrían el tubo de grafito, ¿no es cierto? Ustedes tendrían acá el tubo de grafito, aquí tendrían la lámpara, ¿no es cierto? Y aquí tendrían el monocromador, o el sistema selector de longitud de onda, y acá el detector. Entonces, este es un tubo muy pequeño, pero la óptica está alineada de tal manera que la luz que proviene de la lámpara, que estaría acá, pasa por dentro del tubo, ¿ok? Por eso la lámpara está acá. Entonces, lo que registra el equipo es la absorción de luz de los constituyentes que están de forma gaseosa dentro de este tubo. Esa es un poco la idea que hay detrás, ¿ya? O sea, aquí están los constituyentes de mi muestra problema, ¿no es cierto? Que yo los voy a empezar a vaporizar, y cuando los empiece a vaporizar, precisamente voy a empezar a registrar una absorbancia, porque el haz electromagnético pasa por la parte aérea dentro del tubo para registrar solo la absorción del gas que se forme. Esa es como la lógica. Espero alcanzar a mostrarle algunos videos que hay por ahí dando vueltas, que son bien interesantes. Si ustedes se van a un equipo, ustedes no ven nada más que esto. O sea, los equipos, como les digo, como siempre les he insistido, los equipos no son muy didácticos, ¿ya? Uno no ve nada, uno simplemente mira lo que está ahí, y supuestamente, ¿no es cierto?, tienen que imaginarse ustedes que el tubo está dentro de este armatoste, está por acá, una cosa muy, muy pequeña. Esto es un armatoste bien grande porque tiene que aplicar corrientes elevadísimas y tiene que tener todo un sistema de seguridad y un sistema de enfriamiento también interno para que esto se lleve a cabo, ¿ya? Ahora, si uno lo ve ya un poquito más de forma compleja, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de una cosa parecida a la que está acá. Entonces, volvamos a la figura del tubo, ¿no es cierto? Unamos las dos figuras visuales. Por un lado tenemos el tubo, ¿no es cierto? Y por otro lado el corte transversal, que estaría reflejado por esta figura que está acá, representaría, como yo les decía, acá estaría la muestra problema, líquida o un sólido, ¿no es cierto?, muy fino. Y aquí esto que está marcado en rojo, ¿no es cierto?, sería la potencia de la lámpara. Este sería un corte transversal, ¿ya? Ahora, esto que está puesto aquí en una figura, los equipos modernos, repito, los equipos modernos, yo cuando era estudiante de pregrado lamentablemente no ocupé un equipo moderno, los equipos modernos de horno de grafito, este corte transversal que ustedes dicen hay que imaginárselo, en realidad tienen unas microcámaras que me permiten ver precisamente esto que lo estoy mostrando, ¿ya? Hay unas cámaras que permiten verlo, y por lo tanto yo puedo ver si es que la lámpara está alineada con la muestra, es decir, si pasa una luz justo sobre la muestra, de forma que la absorbancia que va a registrar van a ser la absorbancia de los constituyentes gaseosos que van a parar en la parte superior del tubo, ¿no es cierto? Y ahí se va a registrar la absorbancia de todo el gas que se forma acá una vez que la muestra comienza a atomizarse. ¿Ok? Esa es un poco la idea, ¿ya? Ahora, lo otro que deben tener presente, ¿no es cierto?, es que esta muestra, hoy en día, ¿no es cierto?, está popularizado de que la muestra... Ah, ya había una pregunta mira, sí, claro, me preguntan si es que acaso no se atomizaban primero las interferencias. Efectivamente, o sea, mira, y para responder tu duda, te voy a mostrar un programa para que quede todo claro, ¿ya?
porque es buena tu pregunta y por lo tanto es importante aprovecharla. Ya. Este sería como un programa de temperatura que respondería, creo yo, tu consulta y quizás podría, digamos, unirlo con la anterior. El horno de grafito tiene lo que se llama un programa de temperatura, ¿ya? ¿Qué significa un programa de temperatura? Que en vez de agregar muestra y atomizar todo, ¿no es cierto? Como lo que pasa en una llama, o sea, la muestra se aspira y todo se atomiza al mismo tiempo, analito, interferencia, ¿no es cierto? Lo que se hace en horno de grafito es algo un poco diferente, es que yo aplico un programa de temperatura. Lo que está marcado aquí en la figura en negro, ¿no es cierto? Es un gráfico de programa de temperatura. En el eje Y, ¿no es cierto?, está la temperatura que se le aplica al horno, esto, ¿ok? En el eje X está tiempo de aplicación, por eso se llama un programa de temperatura. ¿Qué es lo que hace este programa de temperatura? Comienza a aplicar temperaturas graduales paulatinas. Por ejemplo, primero aplica lo que es una temperatura que se llama de secado, que estaría reflejada por la línea roja, esta que está acá. ¿Por qué se llama secado? Porque se aplica una temperatura cercana al punto de ebullición del agua, precisamente para quitarle el agua a la muestra. ¿Ok? Y en esa etapa no se registra absorbancia. No se registra no porque la lámpara no esté prendida, no porque no llegue luz al detector, es porque informáticamente el equipo, si bien es cierto, existe una absorbancia en esa etapa, que es la absorbancia del agua si es que alcanza a absorber algo, el equipo no registra esa señal porque no es la que interesa. ¿Ok? Luego viene una segunda etapa, ¿no es cierto?, que la mayoría de los textos le llaman de pirólisis o de calcinación. Aquí en esta figura le llaman calcinado. Esta etapa es la etapa donde se elimina mayormente los constituyentes orgánicos. Es lo que se llama la etapa de eliminación de interferencias. Casi todas las interferencias, sobre todo las orgánicas, se eliminan en esta etapa. En esta etapa no se registra absorbancia tampoco, a pesar que el equipo sí está registrando absorbancia, porque las interferencias se están vaporizando, ¿no es cierto? No guarda esa absorbancia para efectos de cuantificación. Esta temperatura se trata de aplicar lo más elevada posible, porque mientras más temperatura yo aplique, mientras más elevada sea la temperatura en esta etapa de calcinado, mayor cantidad de interferencias yo puedo eliminar. Ahora, el asunto es, bueno, ¿hasta qué límite puedo aplicar temperatura en esa etapa? Mientras mi analito no se vaporice. Ese es el top. O sea, el peor error que uno puede cometer, y eso hay que estudiarlo analíticamente, el peor error que yo puedo cometer es aplicar una temperatura de calcinado demasiado elevada y pierdo el analito. Y el equipo está construido de tal forma, informáticamente hablando, que en esta etapa no registra la absorbancia, no la guarda. ¿Ya? Después de esta etapa de calcinado, ¿no es cierto?, ahí recién viene lo que se llama la etapa de atomización, ¿ya? Hay una etapa intermedia, ¿no es cierto?, que se llama detención del gas, que ya se le voy a explicar cuál es la idea de esto. Permíteme hacer un paréntesis y saltarme esa etapa. La etapa posterior que viene es la etapa de calcinado, que es esta pequeña rampa de temperatura que está acá. Ahí se aplica una temperatura elevadísima, sobre 2000 grados, casi 3000 grados, dependiendo del elemento, ¿no es cierto? Y aquí sí se registra la absorbancia, porque se entiende que acá es donde se va a atomizar el analito, junto con lo poco de interferencia que quede, que uno aspira a que sea lo menos posible. Y esta absorbancia es la que si el equipo guarda y la registra para efectos de calibrado o para efectos de cuantificación, ¿ya? Entonces, para tratar de imaginarse esto de forma un poquito más visual, ¿no es cierto?, sería algo más o menos así, fíjense. Primera etapa, ¿no es cierto?, está la muestra problema, acá, ¿no es cierto? Está la muestra problema acá, se aplica la primera temperatura, la de secado, como yo les decía, próxima a 100 grados, voy a ponerlo en Celsius, ¿ya? Próximo a 100 grados, ya, y lo interesante es que se elimina el solvente, mayormente agua en casi todas las muestras ambientales, pero fíjense que aquí hay un flujo de gas. ¿Qué gas es este? Normalmente es gas nitrógeno. ¿Para qué utilizamos ese gas? Con dos propósitos. El primero en esta etapa es que si yo evaporo el agua, sacar el agua de ahí. O sea, yo creo un flujo de nitrógeno por ambos lados, ¿no es cierto?, de forma que
el nitrógeno arrastre el agua y la saque. Por lo tanto, aquí se va el agua. Hay que sacarla del tubo. ¿Okay? Superada esa etapa, ¿no es cierto? Viene, como yo les mencionaba, la etapa de calcinado o pirólisis. Recuerde que calcinado o pirólisis es exactamente lo mismo. Calcinado o pirólisis. La etapa de calcinado o pirólisis, ¿no es cierto? Es una etapa que, como les mencioné, más o menos se mueve entre 500 a 1000 grados Celsius. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, en esta etapa se elimina gran parte de la matriz, sobre todo la matriz orgánica. Y aquí se sigue aplicando un flujo de gas, mayormente nitrógeno, ¿no es cierto? Aunque algunos textos ya a esa temperatura comienzan a recomendar más que nitrógeno, un gas noble como argón o helio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene el problema que ya cuando se empiezan a aproximar a los 1000 grados, 1500 grados, el nitrógeno comienza a descomponerse y comienza a reaccionar con el oxígeno ambiental, ¿ya? Entonces, no es raro que en temperaturas más elevadas ya se deje de ocupar nitrógeno. Y los equipos están conectados a líneas de gases de nitrógeno y de algún gas noble, normalmente es helio o argón. El argón es un poco más barato. Entonces, con este flujo lo que se consigue también es arrastrar la matriz gaseosa que se formó para eliminarlo, ¿ya? Y esto que aparece aquí como una fumarola, efectivamente en la realidad se ve así, ¿ya? Se ve así que sale literalmente un gas brillante. Es bien bonito la imagen, ¿ya? Yo lo he visto otras veces. Yo, de hecho, mi tesis de pregrado manejé horno de grafito. Bien, continuando entonces, después viene la etapa 3, que es la atomización, ¿ya? Esta etapa 3, que es la atomización, voy a borrar esto, se me arrastró de acá, ¿no es cierto? Esta atomización, como muestra la figura, y aquí sí que está marcando, digamos, correctamente la temperatura, esta atomización ocurre más o menos, como aparece acá, entre 1800 a 3000 grados Celsius. Ahí, a esa temperatura, ¿no es cierto?, ya las sales comienzan a, no solamente a pasar a gas, sino que además comienza la ruptura de los enlaces iónicos. Por lo tanto, yo aquí tengo átomos gaseosos, y aquí debiera estar mi analito en estado elemental gaseoso. Ahora, obviamente, que no va a estar solo mi analito, va a estar mi analito con todas las interferencias que no se eliminaron en la etapa previa de pirólisis. Y aquí fíjense, aquí el flujo de gas se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque yo lo que necesito que es que mi átomo gaseoso aquí se concentre, no que se vaya, ¿ya? ¿Por qué necesito que se concentre? Porque esta nube gaseosa es la que sí registra el equipo, y esta sería la absorbancia de mi muestra problema o de mi estándar, ¿ok? Si yo le aplico un gas ahí, voy a diluir los átomos y se van a ir. Entonces no voy a alcanzar a registrar una señal sensible. Entonces ahí se corta el flujo de gas, ¿ya? Eso es lo que se llama un programa de temperatura, que creo que apuntaba más o menos la pregunta que me acaban de hacer. La pregunta es, ¿no se atomizaban primero las interferencias? Efectivamente, sí. La mayor cantidad de interferencias posible se espera que se atomicen antes que el analito, ¿ok? Ahora, insisto, este programa de temperatura no es perfecto, siempre quedan algo de interferencias ahí, pero gran parte de las interferencias se eliminaron. Una de ellas, por ejemplo, el solvente. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya. Entonces, ay, ¿qué pasó acá? Ahí sí. Entonces, volviendo a este esquema, ¿no es cierto? Bueno, yo les estaba contando una cosa que no es menor, que hoy en día ya casi nadie la cuenta porque la ha normalizado, ¿no es cierto? Pero esto tiene una historia bien bonita. Antiguamente lo que existía era solamente el tubo. Este tubo era un cilindro, ¿no es cierto?, como yo les mencionaba, y dentro de este cilindro se agregaba directamente la muestra de problema. Sin embargo, un científico ruso, de apellido Livov, como aparece acá,
Él inventó la plataforma del IVOP, que sería la base que está acá. ¿Okay? La plataforma del IVOP en la realidad es esta. ¿Okay? Entonces, este científico que se dedica, tengo entendido, como a la termodinámica y al modelamiento de procesos físico-químicos, él se dio cuenta que si yo aplicaba la muestra problema sobre una plataforma, en vez que directamente sobre un tubo, con esto yo mejoraba muchísimo la precisión. O sea, por un tema de transferencia de energía, ¿no es cierto? La atomización era mucho más homogénea si es que yo aplicaba esto sobre una plataforma, ¿ya? Y yo con esto conseguía la siguiente ventaja, fíjense, voy a tratar de hacerlo aquí en dibujo, igual les voy a mostrar después unos dibujos reales de unos papers, pero por ahora voy a tratar para que ustedes se lo imaginen así. Entonces, Liebov se dio cuenta que cuando se aplicaba la temperatura de atomización en el horno de grafito, ¿no es cierto? Si en el eje Y yo tengo absorbancia, perdón, me equivoqué, disculpen, déjenme partir de nuevo. Supongan que yo registro la absorbancia de un proceso de atomización por horno de grafito. La absorbancia se vería más o menos así. Esta sería absorbancia. Este sería en el eje X el tiempo del programa de temperatura. Como lo vimos anteriormente, el programa de temperatura tiene un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo para eliminar el solvente, un tiempo para eliminar la interferencia. Y en las primeras etapas, por lo tanto, el equipo no registra mayormente absorbancia porque no hay analito que se esté atomizando. Sin embargo, al final del programa se ve la señal del analito y se ve una cosa así. ¿Ok? Esa sería como la absorbancia. Pero eso que se ve así, ¿no es cierto? En realidad no es tan bonito. Se ve una cosa así. Miren. Y eso es lo que se dio cuenta el Liebov. Se ve una cosa muy ruidosa y se ve una cosa así. Y esta señal, toda ruidosa, ¿no es cierto?, es la que el equipo registra, y ustedes se podrán imaginar que con esa aleatoriedad las precisiones eran malísimas. ¿Ya? Las precisiones que se conseguían con esto, y yo tengo experiencia en esto porque yo ocupé tubos con plataforma de Liebov y sin plataforma de Liebov, las precisiones de esto eran más o menos de un 20% de RSD, de desviación estándar relativa, lo cual es malísimo, ¿ya? O sea, olvídense de trabajar a 95% de confianza con esa precisión, ¿ya? Entonces Liebov dijo, bueno, este problema de tanta aleatoriedad en la señal se debe a que el proceso de transferencia de energía entre las paredes del tubo de grafito y la muestra problema es demasiado heterogénea porque en un cilindro la energía no se transmite de forma homogénea. Se transmite primero en el centro del cilindro, acá se concentra mayormente, acá se concentra mayormente la energía, entonces se va a generar un efecto de que el analito va a empezar a atomizarse de forma muy caótica. Esa es un poco la idea. Él obviamente lo fundamentó con cálculo físico-químico. Entonces, ¿qué él pensó? Él dijo, miren, la mejor forma teórica de que la energía del tubo, que es energía electrotérmica, se transmita hacia la muestra, es que la muestra no esté sobre una pared, esté sobre una plataforma. Y la geometría de esta plataforma es esta que está acá, que es como una especie de bandeja, ¿no es cierto? Dentro de esta va la muestra, y ustedes tienen que ver que esta muestra, ¿no es cierto? Aquí se agrega literalmente la burbuja de agua o de muestra va acá adentro. ¿Ok? Ahora, Liebov demostró esto, porque una cosa es decir, ya, yo lo propongo que en teoría esto debería funcionar, pero después empezaron a probar su sistema, y el sistema da señales, que la voy a dibujar en azul más o menos así, fíjense. Da así, una cosa así. O sea, la atomización ocurría en un lapso de tiempo mucho más estrecho y además mucho más preciso. O sea, aquí la precisión no se bajaba de un 20%, bajaba a un 3%, por poner así un valor bien prometedor, ¿no es cierto? Claro, la precisión no era tan buena como llama, pero mejoraba bastante con la plataforma LIGO. Bueno, la cosa es que la plataforma fue tan famosa que hoy en día todos los tubos de grafito se venden con plataforma de LIGO, ¿no es cierto? Incluso esas plataformas que antiguamente estaban sueltas, que están en la figura y uno tenía que montarla a mano, ahora vienen insertas dentro del tubo de grafito, y obviamente que llevan el apellido de él. ¿Okay? Ahora, ¿por qué les digo que esta historia es bien bonita? Porque
mi profesor de química analítica instrumental, que ya jubiló hace varios años, él se topó con LIBOV en un congreso, ¿ya? No sé si está vivo hoy en día, pero hace 15 años atrás, 20 años atrás estaba vivo, iba a congresos, y la historia de él es como bien conmovedora, por así decirlo, porque él, a pesar que fue muy famoso, ¿no es cierto?, hizo todo un aporte a la analítica, que lleva su apellido, el tipo era tremendamente pobre. De hecho, a él lo tenían que invitar con todos los gastos pagados porque su sueldo mensual, me contaba mi profesor, eran $250 mensuales, que es menos que el sueldo mínimo chileno, para que ustedes se hagan una idea, en esa época. Entonces, a él lo invitaban con todos los gastos pagados, no solamente porque fuera LIBOV, sino porque era pobre, si no, no podía ir a los congresos. Mi profesor ahí le tomó una foto así como un paparazzi, me mostró una de las fotos de LIBOV. No se atrevió a pedirle una foto, así que él se lo tomó así como oculto, ¿ya? Ah, ya, y la pregunta es, ¿y dónde va específicamente la plataforma en el sistema? Claro, la plataforma va dentro del tubo, ¿ya? O sea, aquí está la plataforma, aquí la voy a mostrar. Claro, aquí las dimensiones de la foto no ayudan mucho, pero para que ustedes se hagan una idea, esta plataforma va inserta adentro del tubo. Uno tiene que ponerla. Yo, por ejemplo, en nuestra época, mi profesora compraba tubos y compraba aparte plataformas, y yo tenía que tomar estas como pinzas de dentista, y yo a mano poner la plataforma dentro del tubo, ¿ya? Era un proceso, ¿para qué le voy a mentir? Era muy largo y con una probabilidad de error gigante. O sea, la plataforma tiene que quedar así, como está aquí en la foto, así. No tiene que quedar así. Entonces uno tiene que poner la plataforma derechita, ¿no es cierto? Tiene que quedar, o no puede quedar así, porque si no tapa el haz electromagnético. Entonces, bueno, ahí para qué les cuento, hay una anécdota bien. Yo todavía me río de las anécdotas que tenía cuando era estudiante, porque en el laboratorio habíamos como 9 personas, y de las 9 personas que habían, solo 2 no ocupábamos lentes. Y éramos los 2 únicos que podíamos hacer esto, de poner la plataforma del IGOV y mirarla con un espejo de dentista para ver que efectivamente estaba bien puesta. Había que tener muy buena vista, ¿ya? Y yo afortunadamente siempre he tenido buena vista y hasta el día de hoy todavía no necesito lentes, pero la gente que necesitaba lentes no podía hacer esto, literalmente no podía hacerlo. Entonces nos pedían a nosotros que pusiéramos la plataforma LIGO ahí. Entonces va dentro del tubo, ¿ya? Entonces, claro, de hecho en la plataforma, para que ustedes hagan una idea, si ustedes ponen la plataforma del IVO, hacen que su volumen sea aproximadamente 20 a 30 microlitros. Ahí se reduce un poco la cantidad de volumen que puede albergar. Pero con eso mejoran ustedes la precisión. Y la precisión es el peor, digamos, es la peor cifra de mérito de horno de grafito. El horno de grafito tiene muy malas precisiones. Mientras la llama tiene precisiones menor al 1%, fácil, la generación de hidruro tiene precisiones menor al 5%, fácil. Las precisiones del horno de grafito, si consiguen un 10%, quiere decir que les fue bien, les fue muy bien, ¿ya? Porque las precisiones bordean el 20%. Más preguntas, por favor, consultas. Ahora, aquí en esta figura se muestra varias plataformas de LIGO, ¿no es cierto? Tienen otra geometría, ¿no es cierto? Pero ahí dentro de ella va un sólido. Y ahí muestra más o menos lo que le pasa al sólido en función de la temperatura, ¿ya? El sólido, ¿no es cierto?, cuando ya empieza a superar los 1900 grados, ya las sales que van quedando adentro se comienzan a fundir y después se vaporizan. Ya a 2500 no queda nada. Entonces, lo que uno hace en horno de grafito, ¿no es cierto?, una especie de optimización, que es la optimización de la temperatura de pirólisis versus temperatura de atomización, ¿no es cierto? Lo que yo hago entonces es tratar de incrementar lo más posible la temperatura de calcinación, ¿no es cierto? Sin afectar la temperatura de atomización. Es decir, en esta figura, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando, déjame marcarlo acá, cómo a mayor temperatura, lo que yo esperaría, ¿no es cierto?, es que la absorbancia sea elevada en el sentido de que se están eliminando mucha interferencia, la absorbancia sube, ¿no es cierto?
hasta que llega un punto en donde esa absorbancia va a empezar a bajar porque ya se eliminaron las interferencias, y sobre la temperatura de pirólisis comienza a emerger la absorbancia de los átomos de analito. Esa es un poco la idea. Y esas cosas son las que uno tiene que optimizar. Uno tiene que aspirar a que esta temperatura de calcinación, ¿no es cierto?, se aumente lo más posible sin perder analito. Si es que en la temperatura de calcinación yo la voy subiendo y comienza a pasar una cosa así, que la temperatura en la etapa de atomización, la absorbancia empieza a cada vez caer más, quiere decir que mi analito se está perdiendo acá. ¿Okay? Por lo tanto, hay una optimización de lo que es la temperatura de calcinación o pirólisis, ¿no es cierto?, que uno debe hacer. Ahora, la mayoría de los métodos que están publicados, ¿no es cierto?, ya obviamente ya le entregan el trabajo hecho, ¿no es cierto? Todo esto que son las curvas de pirólisis, ¿no es cierto?, que están acá, cómo yo voy aumentando la pirólisis y cómo esto me va afectando, fíjense. Déjenme marcarle acá. Les voy a marcar aquí una cosa que es bien importante para interpretar este gráfico, porque este gráfico no es fácil de seguir. Lo que muestra este gráfico que está acá es porcentaje de recuperación. Perdón. Ahí está. Lo que muestra este gráfico, ¿no es cierto?, es el porcentaje de recuperación, ¿no es cierto? Y lo que muestran acá en el eje X, ¿no es cierto?, es la temperatura de calcinación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que muestra acá? Que mientras más temperatura de calcinación yo voy aplicando, mi porcentaje de recuperación de mi analito, esto es un estudio de exactitud, ¿no es cierto?, está cerca del 100%, que es lo óptimo, ¿no es cierto?, pero llega un punto en donde si yo me paso de la temperatura de calcinación y empiezo a perder analito, el porcentaje de recuperación comienza a caer. ¿Por qué comienza a caer? Porque la absorbancia de mi analito en la etapa de atomización comienza a caer. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este gráfico? Que mi temperatura de pirólisis, ¿no es cierto?, más o menos el límite para la curva que estoy marcando está hasta acá. O sea, yo tengo que aplicar una temperatura de pirólisis menor a 1100 grados aproximadamente. Porque aquí están los 1000, aquí están los 1200. Ya no puedo aplicar 1200, porque si aplico 1200, ya empiezo a correr riesgo de perder analito en la etapa de atomización. Eso es lo que se estudia, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende la temperatura de pirólisis, ¿no es cierto? Depende de qué tan volátil es el analito. Así de simple, ¿ya? Si mi analito es muy volátil, es decir, si se atomiza o se volatiliza a temperaturas muy bajas, me va a limitar mi temperatura de pirólisis. Y aquí les voy a mostrar ahí algunos ejemplos, que creo que alcanzaré a ver uno hoy, si no lo dejo para la próxima clase, ¿ya? Por ejemplo, miren, acá lo que estoy mostrando es un programa de temperatura que es para la determinación de cadmio en sangre completa, ¿ya? Fíjense lo interesante que tiene esta tabla. Ahora que me está haciendo una pregunta, perdón. Déjenme dar respuesta a la pregunta. Se disminuye porque si aumentamos la temperatura eliminamos algo de analito. Efectivamente, efectivamente. O sea, si uno incrementa demasiado la temperatura de calcinación, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, uno aplicar una temperatura de calcinación, aquí así como voy a hacerla deliberadamente mal elegida, ¿no es cierto? Yo aplico esta temperatura de calcinación, 1400, yo aquí ya tengo porcentaje de recuperación, por ejemplo, en esta curva, de aproximadamente un 20%. Aquí estaría el 20%. Es decir, estoy perdiendo el 80% del analito en la etapa de calcinado. Y por lo tanto, claramente sobreestimé, digamos, la temperatura de calcinación. ¿Okay? Ahora, hay analitos que son tremendamente volátiles. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me tocó de hecho uno de esos. Hay analitos como yo trabajé con el elemento antimonio, y hay un cloruro de antimonio que pasa a estado gaseoso como a 800 grados. El caso más famoso que se describe en la literatura son los compuestos de cloruro de plomo también.
El plomo es tremendamente volátil. Entonces, si ustedes están determinando, por ejemplo, plomo en agua de mar, y por lo tanto hay una cantidad de cloruro gigante, cuando ustedes eliminan el solvente, les va a quedar en el fondo cloruro de plomo, que es el contraanión más abundante en una muestra de agua de mar. Entonces, y si ustedes buscan cuál es la temperatura de ebullición del cloruro de plomo, si mi memoria no me falla, es del orden de los 700 grados. Entonces, claro, si el cloruro de plomo se va a volatilizar como cloruro de plomo gaseoso, a 700 grados, lo van a perder en la temperatura de calcinado. Entonces, ahí hay un problema, ¿ya? No todos los elementos forman sales volátiles, ¿ya? La mayoría no lo hace, pero hay algunas excepciones. Y les voy a mostrar, quizás hoy o mañana, qué se hace en esos casos, ¿ya? ¿Qué se hace en esos casos? Hay una forma de mejorar esto. Pero sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Más preguntas, por favor. Por favor. Lo que estoy mostrando en esta diapo es un programa de temperatura capturado en un artículo, ¿ya? Y lo interesante de esto es que muestra, voy a marcarlo acá, muestra la determinación de cadmio, aquí está el analito, en sangre completa. Esto significa human whole blood, es sangre completa. Aquí la sangre no está digerida, ¿ya? Fíjense el procedimiento. Literalmente se toma una porción de sangre más 2 porciones de solvente, agua, ¿no es cierto? Y esa mezcla se inyecta. ¿Cuánto se inyecta? Fíjense acá. 15 microlitros de la sangre diluida. O sea, el tratamiento de la muestra es casi cero. Tomo la sangre, le agrego un poco de agua, agito para homogeneizar, y de esa mezcla agrego 15 microlitros, muy poca cantidad. Y esas 15 microlitros los agrego dentro del horno. ¿Y qué es lo que pasa dentro del horno? Es lo que está acá abajo. Este es el programa de temperatura, ¿verdad? Es un programa de temperatura que tiene 6 pasos. ¿Ok? Paso 1, ¿no es cierto? Se aplica una temperatura de 110 grados Celsius, acá. ¿Por cuánto tiempo? 20 segundos. ¿Cuánto tiempo de rampa? Es decir, ¿cuánto tiempo me toma ir desde temperatura ambiente hasta 110 grados? Un segundo. Eso es lo que le doy yo de tiempo. ¿Ok? Y en esa etapa, ¿qué es lo que tengo como gas? Argón. ¿Ya? ¿Para qué? Para eliminar el solvente. Ya. Extrañamente para mí, pero esperé así, ¿no es cierto? Aplicaron una segunda etapa de 130 grados por 30 segundos, ¿no es cierto? Fueron de 110 a 130 en 10 grados por segundo y le aplicaron aquí, según ellos, aire. Yo creo que este paper está malo. Aquí le agregaron, lo más probable es que es argón. Los hornos de grafito no tienen aire. Si yo insuflo aire, repito, si yo insuflo aire a un tubo de grafito que está a 500 grados, 1000 grados, lo que uno quiera, ¿no es cierto? El tubo de grafito va a pasar a CO2. ¿Ya? Aquí se equivocaron, todo esto es argón, ya no es aire, es imposible que sea aire. Ya, entonces se aplica un gas, ¿no es cierto? O sea, hicieron como dos etapas de eliminación de solvente, una de 110 y otra de 130. No sé por qué ya lo hicieron así, pero lo hicieron así. Ahora lo que sí es cierto es que hay que aplicar a veces, cuando la muestra tiene mucha agua, como una muestra de sangre, ¿no es cierto? A veces hay que aplicar temperaturas de evaporación de solvente extensas, ¿ya? Uno puede llegar y aplicar 300 grados, que obviamente va a eliminar el agua, pero lo va a eliminar literalmente haciéndola ebullir violentamente, ¿ya? Y esa ebullición violenta podría hacer que por el orificio del tubo de grafito ustedes pierdan muestras. La idea es que se evapore lentamente el agua para que en el fondo del tubo quede el analito, y no que vaya a perderse el analito por igual como que a ustedes se les sube la olla de la casa y salta la comida por todos lados, ¿no es cierto? La idea no es esa. Después viene una etapa de calcinación, fíjense, aquí la etapa de calcinación es bien así como prudente, es a 550 grados. Y lo aplican más o menos por 40 segundos. Ahí está la etapa de calcinado, ¿ok? Supuestamente a 550 grados debieran haber eliminado en esos 40 segundos, ¿no es cierto? Gran parte de lo que es la materia orgánica, sobre todo de una muestra de sangre, ¿ya? ¿Y cuál es la etapa de atomización? Y aquí voy a borrar para que no se mezcle con tanta cosa.
¿Cuál es la etapa de atomización? Y uno, cuando tiene ya un poquito más de ojo, se da cuenta. Esta es la etapa de atomización. Y uno se da cuenta por dos cosas. Por la temperatura, que es bastante alta, ya 1500 grados, y porque aquí no hay gas. ¿Ok? Esa es la etapa de atomización. Aquí ocurre la lectura, por eso se llama activa. La lectura, read, está activa. Aquí el equipo, esta es la absorbancia que registra. ¿Ok? Después que ya el analito se vaporizó, siempre se aplica una etapa de limpieza, que es una temperatura mucho más alta aún. El analito ya se fue, ¿no es cierto? Y es literalmente para limpiar el tubo de cualquier residuo que quede. Esa es un poco la idea. Porque el tubo se vuelve a reutilizar y a reutilizar hasta que el tubo resista. ¿Ya? Para que ustedes se hagan una idea, 10 tubos salen aproximadamente $1000 por ahí. Son carísimos. Y yo en mi tesis de grado una vez, un tubo lo destruí en un día. Casi me mataron. Dudas, consultas hasta acá. Este sería más o menos el perfil de la señal analítica. Ya se llama señal transiente, ¿ya? Porque como uno agrega una cantidad discreta de muestra, un volumen, ¿no es cierto? Yo mientras, por ejemplo, acá muestran que el volumen de inyección fueron 50 microlitros, como se muestra acá. Entonces, si esos 50 microlitros no tienen analito, es decir, son un blanco, ¿no es cierto? La señal es baja, o cero, tendiente a cero. Si yo esos 50 microlitros, perdón, tienen una concentración de 50 nanogramos por litro, bueno, yo voy a ver una señal, que si está sobre el límite de cuantificación va a ser diferenciable de cero. Si ese mismo volumen tiene más concentración, yo voy a ver una señal más alta, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que yo voy registrando es la absorbancia máxima, una posibilidad, ¿no es cierto?, que va registrando la señal en función de la concentración y hago una curva de calibrado. Por lo tanto, ese, de ahí para adelante no es muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Salvo aquí la señal es transiente. En absorción atómica se llama como la aspiración de muestras continua. Ustedes ven una absorbancia que alcanza un valor y después se mantiene constante en el tiempo. Por eso se llama línea continua. En este caso es una línea transiente. Yo agrego un volumen pequeño, el analito se atomiza y después se va y por lo tanto la absorbancia vuelve a caer. ¿Ya? De ahí viene la palabra transiente. Ahora, yo le había dicho a ustedes que el lío que tiene la etapa de calcinación es que tiene un límite que es el límite que pone precisamente, ¿no es cierto?, la eliminación de el analito en la etapa de calcinación. Al respecto, la mayoría de los artículos lo que hacen, previo estudio, ¿no es cierto?, es agregar lo que se llama modificadores químicos, cuyo objetivo último es lograr aumentar lo más posible la temperatura de la etapa de atomización. Ese es el objetivo. Sobre todo cuando uno tiene un analito que es muy volátil y que me limita la temperatura de calcinación, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Bueno, agregarle un reactivo químico que me permita aumentar precisamente la temperatura de calcinación. Y ese modificador químico puede conseguir ese objetivo, aumentar la temperatura de calcinación, mediante dos vías. Vía número uno es que el contraión, por ejemplo, como en el caso que yo les mencionaba, si yo estoy determinando plomo en agua de mar, el plomo en solución está como plomo 2, pero si yo le evaporo el solvente, me va a precipitar el plomo como un cloruro de plomo. Entonces, el cloruro es un problema. Entonces, una posibilidad es que el modificador químico aumente la volatilidad de la matriz que me genera problemas. Por ejemplo, si el cloruro de sodio en una matriz es un problema, yo puedo agregar un modificador químico que reaccione con el cloruro, de forma que me secuestre el cloruro y no se forme el cloruro de mi analito, que sería un problema, ¿ya? La otra posibilidad es que este modificador químico en realidad forme un compuesto más estable con mi analito, por ejemplo, para que no se forme cloruro de plomo y se forme otro compuesto. Lo voy a repetir, pero mediante el ejemplo que está acá abajo. Miren. Si no entendieron lo que acabo de decir, quizás con esto que está acá abajo les quede un poco más claro. Ya fíjense.
Aquí tienen ustedes una reacción de modificación de matriz. Si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por el lado de los reactantes, dos compuestos. Tenemos, déjame marcarlo acá. Okay. Tenemos cloruro de sodio, cuya temperatura de descomposición o de paso a estado gaseoso, ¿no es cierto?, en 1400 grados. Tenemos nitrato de amonio, ¿ok?, cuya temperatura de volatilización son 210 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el lío? Supongan que yo les digo a ustedes, miren, acá. El cloruro de plomo, este que está acá, ¿no es cierto? Perdón, déjenme borrar acá. Si yo estoy determinando plomo en agua de mar, ¿no es cierto? El plomo en agua de mar tiene un problema, que, déjenme dibujarlo lo mejor posible. Si yo tengo una solución que tiene algo de plomo, pero tiene mucho cloruro, como el agua de mar, ¿no es cierto? Cuando yo someta esa muestra problema a la etapa de secado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me va a quedar como residuo? Lo más probable. ¿Qué es lo que me va a quedar como residuo? Me va a quedar cloruro de plomo. El problema es que el cloruro de plomo tiene una temperatura de volatilización bastante baja. La temperatura de volatilización del cloruro de plomo, si mi memoria no me falla, es aproximadamente como 700 grados. Entonces el cloruro es un problema. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para precisamente que no se forme el cloruro de plomo? Porque si se formara el cloruro de plomo en la etapa de secado, voy a tener el problema, ¿no es cierto?, que se me va a ir el cloruro de plomo en la etapa de calcinado. Y eso yo no quiero que pase. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agrego un modificador de matriz. Aquí hay un ejemplo de los pocos modificadores de matriz que se entiende cómo funcionan, ¿ya? Y ahí voy a explicar la palabra que se entiende cómo funciona más adelante. ¿Qué es lo que hace este modificador de matriz? Dado que el cloruro de sodio presente, por ejemplo, en agua de mar es un problema, ¿qué es lo que hacemos? Le agregamos el modificador de nitrato de amonio, que es este. Acá. Nitrato de amonio. ¿Qué hace el nitrato de amonio? Y lo agrego en exceso. El nitrato de amonio, mediante una reacción de metatesis, ¿no es cierto?, se forma pasa de cloruro de sodio a cloruro de amonio el compuesto. Es decir, cuando ustedes evaporan el solvente, en vez de formarse cloruro de sodio y cloruro de plomo, ¿no es cierto?, se va a formar mayormente cloruro de amonio. Este cristaliza primero. Entonces yo transformo el cloruro de sodio en cloruro de amonio. Y la gracia que tiene el cloruro de amonio es que el cloruro de amonio, fíjense, tiene una temperatura de volatilización muy, muy baja, 330 grados. Entonces, ¿qué es lo que consigo yo con esto? Dado que el cloruro es el problema para el plomo, yo al agregarle un modificador, yo puedo eliminar todo el cloruro como cloruro de amonio, que este me lo va a llevar a gas, ¿no es cierto?, a 330 grados. O sea, antes que el plomo se volatilice. Entonces, literalmente yo agrego un modificador de matriz que me permite a mí eliminar todo el cloruro como cloruro de amonio y dejarme el plomo libre. ¿Ok? ¿Libre para qué? Para que se atomice a una temperatura más alta, no a la temperatura, no para que pase a gas, a la temperatura del cloruro de plomo. ¿Ya? Con esto salvo el plomo, literalmente. Ahora, cuando yo les digo esto, que este es uno de los pocos modificadores de matriz que se sabe cómo funcionan, es porque la historia de los modificadores de matriz es bien extraña para mí, ¿no es cierto? Es que la mayoría de los químicos analíticos que empezaron a probar modificadores de matriz simplemente se fijaban en esto que está acá. Le agregaban un modificador, acá, le agregaban un modificador, y literalmente por ensayo y error, ¿no es cierto?, veían si al agregarle una sustancia química, acá, al agregar un modificador químico, literalmente lo único que veían los químicos analíticos antiguamente era ver si le agrego esta sustancia química, ¿pierdo menos analitos a mayor temperatura de calcinación? Esa es como la pregunta, ¿ya?
Entonces ellos veían, por ejemplo, que si aplicaban 1500 grados Celsius la temperatura de calcinado, una temperatura exageradamente alta, y perdían, supongamos, el 40% del anilito, después le agregaban un compuesto químico y veían que ese porcentaje de recuperación mejoraba. Y con eso llegaban a la conclusión que el modificador servía. ¿Ok? Por ejemplo, una cosa como la que está acá, antes de responder la pregunta que me acaban de hacer. Sería una cosa como la que está acá. Esto es lo que veían los químicos analíticos antiguamente. Decían, mira, y aquí con eso termino porque me estoy pasando de la hora, antes de responder la pregunta, veían una cosa así. Esta sería, ¿no es cierto?, la temperatura de atomización, de calcinación en el eje X. Esta sería la temperatura de, esta sería la temperatura de calcinación. Y ellos veían que, por ejemplo, que si yo tenía una solución de 2 nanogramos de selenio en agua deionizada, ¿no es cierto?, mientras más temperatura de calcinación yo aplicaba, menos absorbancia me generaba mi analito en la etapa de atomización, es decir, lo perdía. Y ellos veían que si yo le agregaba, por ejemplo, una sal de níquel, esa temperatura, cuando yo la iba aumentando, el analito no lo perdía, se mantenía la absorbancia constante, hasta temperaturas mucho más altas. Eso es lo que veían los químicos analíticos, ¿ya? Y luego decían, bueno, funcionó. Ahora la pregunta es, ¿y por qué funciona? O sea, ¿qué es lo que hace el níquel al selenio para estabilizarlo en la etapa de calcinado? Si ustedes se van a los compendios que hay compendios gigantes con modificadores de matriz que se saben que funcionan, pero nadie sabe cómo. Porque casi todos se construyeron con gráficos de este tipo, o sea, literalmente gráficos de ensayo y error. Es decir, le agrego este compuesto, puedo aumentar más la temperatura de calcinado. Funciona, y ponían un ticket verde. ¿Cómo funciona? Ni idea. Este es uno de los pocos casos que está acá arriba, el nitrato de amonio, que más o menos se entiende cómo funciona. O sea, el nitrato de amonio funciona literalmente secuestrando el cloruro de la muestra para que no se enlace a mi metal. Ese es como el principio. A ver, aquí voy a responder las preguntas que me hicieron. Sí. Aquí me hicieron un par de preguntas. Me decían que si acaso podía repetirlo. Claro, entonces, esa es como lo que estoy tratando como de repetir, ¿no es cierto? Es, bueno, hay dos niveles aquí de información. Uno es decir, ¿cómo podemos saber si un modificador de matriz funciona? Es decir, si me permite aplicar una mayor temperatura de calcinado sin perder analito, con gráficos como el que está acá. ¿Okay? Y con esto yo puedo saber, insisto, si funciona o no. Y aquí esta gráfica claramente muestra que sin níquel yo pierdo analito a mayor temperatura de atomización. Por ejemplo, ya a los 200 grados, fíjense, ya a 400 estoy perdiendo cada vez más analito. ¿Okay? Sin embargo, con níquel, que sería el modificador, la temperatura de calcinado la puedo aumentar aún más sin perder analito. Y ahí yo con este gráfico, insisto, puedo demostrar que el níquel funciona para la determinación de selenio. Selenio es el analito. Conclusión, funciona. Ahora, este gráfico me dice cómo funciona, o sea, cómo actúa el níquel para estabilizar al selenio, no me lo dice. Y lamentablemente, para los que tenemos mentalidad más científica, nosotros decimos, oye, hay unas tablas gigantes de modificadores de matriz que dice, por ejemplo, si usted quiere determinar plomo, agréguele paladio, que es el que funciona, el que ocupé yo. ¿Ok? Claro, sin perder, cuando uno dice sin perder analito, se refiere en un sentido estadístico, o sea que el resultado, ¿no es cierto?, es estadísticamente similar a un 100%. O sea, por ejemplo, si el 100% del óptimo, claro, y tú obtuviste un 98% de recuperación, claro, pero ese es un 98 más menos 3, eso te da dentro de 100. A eso nos referimos con perder, que la pérdida no sea estadísticamente significativa, y que el resultado sea estadísticamente similar a 100 considerando su límite de confianza. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, hay unos compendios bien grandes de modificadores y literalmente para cada elemento complicado le recomiendan un modificador. Yo he visto modificadores de platino, paladio, níquel, sales de amonio, de lo que se puedan imaginar. Y lo único que está escrito en esos manuales es que funciona, pero no cómo.
¿Ok? Entonces el mundo de los modificadores es bien, bien raro, ¿ya? Es como medio alquimista, ¿ya? Agréguele esto a funcionar y lo transformamos en un libro, ¿ya? Eso, ya me pasé de la hora, perdón. Bien, ¿alguna pregunta de última hora? Ya en la próxima sesión vamos a ver algunos ejemplos de artículos de generación de duro y de hornografito, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí, antes de terminar la sesión, que ya me pasé de la hora? ¿No? Ok, bueno, cualquier otra duda me la pueden plantear, obviamente, al correo o WhatsApp, como ustedes quieran. Llegamos hasta acá y nos vemos entonces el jueves, ¿ya? Que esté bien y cuídense. Saludos.